buenas tardes, señoras y señores. Permítanos darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 10 de noviembre del año 2016 y como cada sesión, permítanos precisamente ofrecerle esta bienvenida con un breve resumen de los asuntos que se habrán de someter a la consideración del Pleno de esta Sala Regional Ciudad de México, para lo cual Óscar Martínez el día de hoy me acompaña y nos va a compartir este resumen. Óscar, muchísimas gracias. Al contrario, Jesús, muchas gracias a ti. Óscar es integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero Bolaños y quisiéramos que nos cuentes muy brevemente. Óscar, es una sesión con varios asuntos que se van a resolver. La lista de cuenta y el aviso complementario menciona por ahí varios asuntos, dos de ellos en contra de las resoluciones del Tribunal de Tlaxcala. Así es, Jesús, son dos resoluciones del Tribunal de Tlaxcala. Uno es impugnación a través de juicio ciudadano, otro es a través de juicio de revisión constitucional. Tienen que ver precisamente el primero con lo relacionado a una remoción de una persona, en este caso la actora, quien se ostentaba como auditor especial de cumplimiento del órgano de fiscalización superior del Congreso del referido Estado. Del Estado de Tlaxcala. Así y obviamente la impugnación es porque el tribunal le desechó su demanda, ¿no? Para impugnar el acto. ¿El otro asunto? El otro asunto, Jesús, es un juicio de revisión constitucional. En este caso es promovido de manera conjunta por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Vienen impugnando la confirmación de la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Chautempan. Estos dos asuntos de Tlaxcala, recordar que recientemente hubo elecciones locales en aquel estado. Hay 5 asuntos relacionados también, justamente en su mayoría, con elección de comités ciudadanos y vienen a impugnar resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Óscar, ¿nos quieres contar? Efectivamente, estos vienen, digámoslo así, si no en bloque, son asuntos muy similares porque vienen impugnando determinaciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal en donde se otorgó las constancias de validez correspondientes y se declaró la validez del procedimiento relativo al proceso de elección de los comités ciudadanos. Veo que en un asunto es relacionado con la colonia San Pedro de Apóstol, en la delegación Tlalpan, uno con la colonia Marina Nacional de la delegación Miguel Hidalgo, San Pedro de los Pinos, delegación Benito Juárez, y colonia Olivo, delegación Gustavo Amadero. Me falta también mencionar San Francisco Culhuacán 2 de la delegación Coyoacán, ¿no? En efecto. Y tenemos un grupo de juicios, Óscar, relacionados con el incumplimiento o el posible incumplimiento de una sentencia por el cual impusieron una multa en el estado de Morelos. ¿Nos quieres platicar? Exactamente, aquí los actores en los diversos juicios que se van a resolver por parte del Pleno de esta sala vienen impugnando precisamente una posible imposición de una sanción derivado de también lo que ellos atribuyen como un incumplimiento a una ejecutoria correspondiente. Este asunto, si mis datos son correctos, se relaciona con el pago de remuneraciones con motivo del desempeño del cargo de regidores en el Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. Exactamente. Óscar, muchísimas gracias. Como siempre, pedirte que al final nos acompañes para platicar un poco de los criterios que haya asumido el Pleno de esta Sala Regional. Con todo gusto, Jesús. Y a usted, como siempre, solo nos resta invitarlo a que siga esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, Secretario General de Acuerdos en Funciones, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado que integran el Pleno de esta Sala Regional, en el entendido de que la licenciada Carla Rodríguez Padrón funge como magistrada por Ministerio de Ley de conformidad a lo establecido en el acuerdo de habilitación atinente, por lo que existe quórum para sesionar válidamente.
También le informo que serán materia de resolución 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 12 juicios electorales y un juicio de revisión constitucional electoral con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso y lista complementaria fijados en los estrados de esta sala. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración la cuenta que se acaba de dar con los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido por favor que lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Rosa Elena Montserrat Razo Hernández, por favor, dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 2169 del presente año, promovido por Claudia Cordero Báez para controvertir el acuerdo plenario por el que el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala desechó su demanda relacionada con la remoción del cargo que ocupaba como auditora especial de cumplimiento del órgano de fiscalización superior del Congreso de ese Estado. En el proyecto se señala que la persona titular de esta auditoría es una servidora o servidor público de confianza que desempeña un cargo administrativo en un órgano legislativo estatal y cuyo nombramiento es realizado por quien tenga a su cargo la Auditoría Superior de Fiscalización y ratificado por el Congreso del Estado. Es decir, el cargo no está vinculado con la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del sufragio, pues la ciudadana no elige directamente al auditor o auditor especial y tampoco puede afirmarse, como lo dice la actora, que exista una elección popular indirecta por parte del Congreso del Estado, pues dicho órgano únicamente confirma la designación. Considerando que el derecho a ser votado comprende el ser postulado por un cargo de elección popular para integrar los órganos estatales y ocupar ese cargo, la ponente concluye que el nombramiento del auditor especial de cumplimiento no se encuentra protegido por el derecho a ser votada de la actora, ni algún otro derecho político electoral, por lo que el desechamiento de la demanda que hizo la autoridad responsable es apegado a derecho. Por otra parte, la ponente considera que la falta de trámite del medio de impugnación en la instancia local no es suficiente para modificar o revocar el sentido de la resolución impugnada, considerando lo antes expuesto. Ante lo infundado e inoperante de los agravios, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Muchas gracias. ¿Están a consideración de este Pleno los proyectos de cuenta? Si no hay intervención alguna, señor secretario, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Gracias. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Gracias. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadano 2169 y de revisión constitucional electoral, ambos de este año, en cada caso se resuelve, se confirman las resoluciones impugnadas. Además, en el juicio ciudadano 2169 de este año también se resuelve, se conmina al Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala conforme a lo señalado en esta sentencia. Licenciada Montserrat, licenciada, continúe con la cuenta. Con su autorización. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2171 de la presente anualidad, promovido por Luis Alberto Pacheco Hernández en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral identificado con la clave TEDF-JEL-221-2016. En el caso, el actor presentó ante el tribunal local una demanda a manera de escrito libre y manuscrito que, si bien contenía su nombre, carecía de su firma, lo que provocó que aquella fuera desechada. El proyecto sometido a su consideración, después de hacer un análisis de la importancia de la firma como un signo de expresión de la voluntad en los documentos legales, las causas de improcedencia de la ley procesal local y la evolución de los comités ciudadanos, llega a la conclusión de que el tribunal local valoró indebidamente las circunstancias del caso concreto, lo que provocó que desproporcionalmente considerara que la demanda debía ser desechada.
Lo anterior fue propuesto así, ya que, atendiendo a la naturaleza de los procedimientos de participación ciudadana, al analizar los medios de impugnación promovidos por personas apartadas de partidos y carreras políticas, este tribunal debe asumirse en un papel que usualmente no adopta, en el que más que ser un órgano de justicia técnico y especializado, se convierte en el depositario de las preocupaciones de personas comunes. Así, el contexto que rodeaba el caso concreto vinculaba al tribunal local a favorecer una interpretación de las normas de conformidad a los preceptos del artículo 1 constitucional, pues sin que la falta de firma o huella digital dejara de ser un supuesto de improcedencia a la demanda, el tribunal debió actuar en el ámbito de sus facultades y permitir que el actor subsanara el requisito omitido en su demanda, tomando en cuenta las particularidades del caso y que arrojaban indicios suficientes para atribuir al actor la autoría de la demanda. En virtud de lo anterior, el proyecto propone revocar la demanda y, ateniendo a las circunstancias del caso concreto, excepcionalmente tener por ratificada esta ante el tribunal local. De ahí que sea procedente devolver el expediente al Tribunal Electoral del Distrito Federal para que admita trámite el juicio de origen y dicte la resolución que el derecho corresponda. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional 52 del presente año, promovido por los partidos de la Revolución Democrática y del trabajo en contra de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala en el expediente identificado con la clave TET-JE-231-2016, que, a su vez, tuvo como finalidad controvertir los resultados de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Chautempan, Tlaxcala. El proyecto que se somete a su consideración propone: primero, analizar la impugnación hecha valer en contra del acuerdo que desechó las pruebas en el juicio local, estudio del que pudo concluirse la carencia de razones para revocar la determinación a la que llegó el tribunal responsable al resolver sobre las pruebas aportadas ante él. Esto, ya que, al margen de que fueran incorrectas las razones que sustentaron el desechamiento, este no generó perjuicio a los actores, principalmente porque el tribunal responsable, previo al desechamiento, requirió dichas pruebas pese a que no hubieran sido debidamente ofrecidas. Por otro lado, al analizar la impugnación de la sentencia definitiva en el juicio local, la consulta propone lo siguiente. En primer lugar, que los agravios que cuestionaron el análisis de nulidad de elección por violación al principio de equidad y que estaban relacionados con la pérdida de días de campaña, y lo que a su vez fue provocado por las irregularidades que tuvieron que ser subsanadas en la solicitud de registro de las postulaciones de la candidatura común, no guardaron razón o bien no pudieron ser atendidos ante su inoperancia. En segundo lugar, que los agravios relacionados con la causa de nulidad por la actualización de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables en la contienda, igualmente resultaron infundados e inoperantes, por lo que no alcanzaban a modificar la sentencia impugnada. En tercer lugar, que los agravios relacionados con la indebida actuación de los integrantes del Consejo Municipal resultaron inoperantes e inatendibles. En cuarto lugar, que los motivos de agravio hechos valer en contra de la indebida entrega de constancia mayoría resultaron inoperantes. En quinto lugar, que los argumentos hechos valer en contra del análisis aislado de las irregularidades alegadas, si bien resultaban fundadas, eran a la postre insuficientes para lograr la revocación de la sentencia recurrida. Por tanto, la propuesta que se somete a su consideración concluye confirmar la sentencia impugnada, ya que los agravios hechos valer no tuvieron el efecto de revocarla. Es la cuenta. Magistradas, magistrados. Muchas gracias, Montserrat. Están a consideración de este Pleno los proyectos de cuenta. Bien, al no haber intervención, secretario, toma la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Gracias. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. De esta manera, en el juicio ciudadano 2171 de este año se resuelve único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en el presente fallo. Y como habíamos adelantado, en el juicio de revisión constitucional electoral 52 de este año se resuelve, se confirma la resolución impugnada. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada María de los Ángeles Rodríguez Cortés, por favor, dé cuenta a este Pleno con el proyecto de sentencia que somete a nuestra consideración el señor magistrado Héctor Romero Bolaños y que para efectos de resolución me permitiré hacer propio. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas.
Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2173 del año en curso, promovido por Fernando Emanuel Bárcenas García, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en el juicio electoral 219, que confirmó el cómputo y validez de la elección de integrantes del Comité Ciudadano de la Colonia Marina Nacional, perteneciente a la delegación Miguel Hidalgo en esta ciudad. En el proyecto se destaca que la decisión del tribunal responsable obedece a que consideró que no se acreditaban las irregularidades hechas valer por el actor en esa instancia, ya que no se logró demostrar que la planilla vencedora hiciera promoción indebida de una persona no registrada previamente ante el Instituto Electoral Local mediante la difusión de un volante en la que se incluía su nombre. También que el accionante hace valer en el presente juicio ciudadano, en esencia, que el tribunal responsable valoró deficientemente las pruebas que hizo llegar al juicio de origen, ya que desde su perspectiva, si las hubiera valorado adecuadamente, se habría acreditado lo que denominó como fraude electoral, pues la responsable estaba obligada a valorar cómo y en qué forma afectó dicha irregularidad la valoración respectiva. Así, en la consulta se explica que, contrariamente a lo afirmado por el actor, el tribunal responsable sí relacionó los medios de prueba que ofreció con los hechos que también relató en su demanda, concluyendo que eran suficientes para tener por acreditado el supuesto fraude electoral al que se refirió. En este sentido, de la revisión hecha a las constancias del juicio local, se advierte que el accionante ofreció como pruebas de su dicho un tríptico o folleto publicitario, así como algunas impresiones fotográficas correspondientes a un supuesto perfil de Facebook atribuido a la planilla vencedora en el proceso electivo que nos ocupa, respecto de las cuales el tribunal responsable consideró que, aún relacionándolas, lo más que podría arrojar era el indicio de que se distribuyó un volante, sin que ello permitiera determinar en qué número y, por tanto, el posible impacto que pudo tener sobre el electorado, ni tampoco que su distribución o difusión fuera atribuible a alguno de los integrantes de esa planilla. Por ello, la consulta sostiene que fue correcto el actuar del tribunal local, atento a que las pruebas ofrecidas por el actor debían estar soportadas con otros elementos de valoración que permitieran demostrar que efectivamente el volante que presentó fue el mismo utilizado por la planilla vencedora durante la campaña y que dicha situación fue determinante para el resultado de la elección, lo que no sucedió. De esta forma, como se detalla en el proyecto, para que un tribunal en materia electoral concluya la nulidad de una elección, es necesario que se invoque alguna causal por considerar que se cometió alguna irregularidad sancionada por la normativa aplicable, que dicha irregularidad esté plenamente acreditada mediante los elementos de prueba suficientes para ello, y por último, que sea determinante para el resultado de la elección. Sin embargo, como se destaca en la propuesta, en el caso, el actor denunció una supuesta irregularidad en el sentido de que la planilla ganadora realizó la indebida promoción de una persona no registrada, pero dicha situación no se acreditó en el juicio de origen, lo que impide realizar pronunciamiento alguno respecto de si fue determinante para el resultado de la elección que nos ocupa, pues como se dijo, para ello era necesario acreditar la irregularidad denunciada y a su vez debía cumplirse estos tres aspectos para que el tribunal responsable pudiera declarar la nulidad de la elección de mérito. En estas circunstancias, la ponencia propone calificar como infundados los agravios expresados por el actor y confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado, magistradas. Gracias, Ángeles. Está a consideración de este pleno, está a consideración de este pleno el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, secretario general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente.
Magistrada María Silva Rojas. A favor. Gracias. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2173 de este año se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. Licenciado Javier Ortiz Zulueta, por favor dé cuenta con los proyectos de sentencia que someto a consideración de las magistradas que integran este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 2204 del año en curso, en el cual se propone confirmar, en lo que fue materia de controversia, la sentencia impugnada. Lo anterior, porque en apreciación de la ponencia deben desestimarse los agravios del actor, pues él mismo acepta que no tiene interés en que se le reconozca algún beneficio, ni en lo personal, ni en el de la fórmula que representa, en tanto que resultó electo para integrar el Comité Ciudadano de la colonia San Pedro de los Pinos, delegación Benito Juárez de esta ciudad. Es por ello que no podrían atenderse sus agravios al pretender que prevalezcan los resultados de esa elección, los cuales, de corregirse, no serían en su beneficio, sino de las fórmulas que ocuparon las primeras posiciones, las cuales no comparecieron en la instancia local a defender algún derecho. De ahí que, ante la inviabilidad de los efectos que produciría el dictado de un fallo favorable y al no estar en presencia de algún interés colectivo o de grupo que se deba tutelar a través de la instauración del juicio, se propone desestimar los agravios y, como se anticipó, confirmar en lo que fue materia de controversia la sentencia impugnada. Ahora doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios electorales 61 a 65 del año en curso, promovidos para impugnar el acuerdo plenario del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que declaró el incumplimiento de una de sus resoluciones y diversos acuerdos plenarios, e hizo efectiva una medida de apremio imponiéndoles a cada uno de los actores una multa que deberían de cubrir de su propio peculio. En el proyecto se propone acumular los expedientes al existir conexidad en la causa. Por cuanto hace el fondo del asunto, se estima inoperante la manifestación de los actores en el sentido de que el tribunal responsable indebidamente decretó el incumplimiento de sus determinaciones, ello porque no controvierte las razones que sustentaron dicha conclusión. Por otra parte, se considera infundado el agravio relacionado con la indebida fundamentación de la competencia del tribunal local para imponer medidas de premio, ya que, contrariamente a lo señalado por los actores, la invocada en el acuerdo impugnado resulta aplicable, tal como lo ha sostenido esta sala regional anteriormente. Del mismo modo, se consideran inoperantes e infundados los agravios relativos a la incorrecta valoración de la gravedad de la falta y de la reincidencia, ello porque los actores controvierten razones diversas a las sostenidas por la responsable o se basan en premisas erróneas. Sin embargo, se estima fundado el agravio relativo a la incorrecta valoración de la capacidad económica de los actores, ya que el tribunal local omitió allegarse de elementos fidedignos para establecer la capacidad económica de los actores y utilizó elementos que no resultaban útiles para tal efecto, de ahí que se proponga revocar el acuerdo plenario impugnado para los efectos precisados en el proyecto. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 68 de este año, promovido para impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, que confirmó la amonestación pública impuesta por la Autoridad Administrativa Electoral a los integrantes de la Fórmula 3 dentro del proceso de elección del Comité Ciudadano de la colonia Ex Ejido San Francisco Culhuacán 2 de la Delegación Coyoacán en esta ciudad. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundado, pero a la postre inoperante, el agravio en el que los actores se quejan de que el tribunal responsable no se pronunció respecto del planteamiento formulado en la demanda primigenia, en el sentido de que la autoridad administrativa no realizó investigación alguna para verificar la presunta relación entre la representante de la Fórmula 3 y el Partido de la Revolución Democrática. Lo anterior, porque de las constancias del expediente se desprende que en la demanda primigenia los actores hicieron valer tal motivo de inconformidad y en la sentencia no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, el hecho que sirvió de sustento al alegato en comento no fue expuesto en el procedimiento de inconformidad, sino que se trata de un aspecto que surgió con posterioridad a la presentación de la denuncia,
aunado a que, en la sentencia impugnada, la responsable sí se ocupó de desvirtuar los agravios relativos a la intromisión del aludido instituto político, tanto en la elaboración de la propaganda como al interior de la fórmula denunciada, y esas consideraciones no son combatidas por los actores. El resto de los agravios se consideran inoperantes porque los actores no controvierten las consideraciones que sustentan el fallo impugnado, sino que reiteran los argumentos que hicieron valer en la demanda primigenia o vierten agravios novedosos. En mérito de lo expuesto, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervención alguna, señor secretario general, tome la votación que corresponda, por favor. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Gracias. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadano 2204 y electoral 68, ambos de este año, en cada caso se resuelve único, se confirman las sentencias impugnadas. Finalmente, en los juicios electorales del 61 al 65, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios electorales en los términos precisados en la sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo impugnado por cuanto hace a la determinación de la capacidad económica de los actores. Tercero, se ordena al tribunal responsable que emita una nueva resolución en los términos del presente fallo. Secretario General de Acuerdos en Funciones, licenciado Jorge Raimundo Gallardo, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone, en el entendido que haré propio, para efectos de resolución, aquel que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 69 del año en curso, promovido por Concepción Zúñiga Muñoz, en el que pretende controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal relativa a la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos 2016 en la colonia El Olivo, delegación Gustavo Madero. En el proyecto se razona que la vía idónea para conocer de la controversia planteada es el juicio ciudadano. Sin embargo, a ningún fin práctico llevaría su reencauzamiento, toda vez que éste es improcedente, en virtud de que la actora no precisa lesión o agravio alguno, ni menciona los hechos base de su impugnación, por lo que se propone desechar la demanda. Finalmente, doy cuenta con los juicios electorales del 72 al 76, todos de este año, interpuestos por diversos ciudadanos para controvertir el acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mediante el cual se les impuso una multa por el incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio ciudadano local 5 de 2013 y acumulados. En el proyecto se propone, previa acumulación de los juicios, desechar de plano las demandas en virtud de que los mismos han quedado sin materia, toda vez que la pretensión de los actores ya fue motivo de análisis por esta sala regional en la presente sesión pública, al resolver los diversos juicios electorales 61 al 65, todos del presente año, en el sentido de revocar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretario general. Están a consideración de este Pleno los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, por favor, secretario, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Carla Rodríguez Padrón. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Armando Maitreya Hernández. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios electorales 69 y del 72 al 76, todos de este año, se resuelve, se desechan de plano las demandas. Además, en los juicios electorales del 72 al 76 de este año, también se resuelve acumular los juicios electorales en los términos de la sentencia correspondiente. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 12 horas con 36 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Llega a su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Óscar, algunos aspectos interesantes que hay que resaltar. Me parece que en el juicio relacionado con la remoción del cargo que la actora ostentaba como auditor especial de cumplimiento del órgano de fiscalización superior del Congreso precisamente del Estado de Tlaxcala,
El tribunal local le desecha su demanda y ese desechamiento se confirma porque no es un tema electoral, no está dentro de la esfera de protección de los derechos electorales. Cuéntanos, Óscar. Efectivamente, el motivo de desechamiento se sustenta sobre la base de que la competencia del Tribunal Electoral no es relativa precisamente a los hechos que alega el actor en este juicio, razón por la cual lo procedente es el desechamiento correspondiente. Ella ¿no? tiene un cargo en su calidad de confianza, no es un cargo de elección popular. Exactamente. Y consecuentemente no entra en esa esfera. Es decir, no se está afectando ningún derecho electoral de la ciudadana. En términos generales, se confirma la validez de la elección del integrante del Ayuntamiento de Chautempan, justamente en el estado de Tlaxcala también. Exactamente, también se confirma precisamente sobre la base de las exposiciones de los magistrados ya en la sesión. Que justamente no hubo elementos para que existiera ahí una nulidad, como no lo hay precisamente en los asuntos relacionados con la elección de ciudadanos en la Ciudad de México, Delegación Tlalpan, Colonia San Pedro de Apóstol, elección de Comité de Ciudadanos en la Colonia Marina Nacional, Delegación Miguel Hidalgo, Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez. Aquí finalmente veíamos en las cuentas que dan los respectivos secretarios, no existen elementos suficientes para que acreditar las pretensiones de los respectivos actores y consecuentemente se confirman las correspondientes elecciones. Exactamente, al no haber un cúmulo probatorio suficiente como para sustentar los agravios de los que se duelen cada uno de los actores, lo procedente en este caso es la confirmación de las determinaciones que las instancias locales emitieron en los procedimientos respecto de los cuales se emitieron las resoluciones que impugnaron ante esta instancia. Por supuesto que también llama la atención los asuntos relacionados con la determinación del Tribunal Electoral de Morelos, donde impusieron una multa a los correspondientes actores por el incumplimiento de aquella sentencia que, a final de cuentas, el tribunal tendrá que revisar para determinar la capacidad económica, analizar esa individualización de la sanción que está imponiendo, Óscar. Exactamente, aquí solamente una parte de esta sentencia es la que se va a tener que modificar, precisamente atendiendo a que el tribunal local no atendió la capacidad económica o no advirtió la capacidad económica para imponer la sanción a la que se refiere cada una de estas resoluciones. De estos asuntos, al principio decíamos, son 10 asuntos, pero en realidad en 5 de ellos es en los que se determina esta modificación, porque 5 más, si cabe la expresión coloquial, son igualitos y consecuentemente al haberlos atendido, pues ya no se entra a estudiarlos, ¿no, Óscar? Efectivamente, al resultar procedente, una de las causas por las cuales vienen los actores a quejarse, resulta procedente y por consecuencia de ello los 5 asuntos relacionados que tienen la misma materia quedan sin efectos. Excelente, Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Al contrario, Jesús. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el que haya seguido la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.